Hola a todos, soy Jorge Ufano de pokercursos.com y en este vídeo voy a demostrar matemáticamente, utilizando el simulador de varianza de PokerDOP y utilizando la estadística y la probabilidad, que el póker no es un juego de azar sino de habilidad. De hecho, bueno, estamos acostumbrados en diversos medios y el trato en la mayoría de los países hacia nuestro juego, hacia el póker, es que es un juego de azar y por lo tanto, bueno, de hecho, por ejemplo, en España solo se puede jugar en el casino, igual que la ruleta o el blackjack o cualquier otro juego que es realmente de azar, o por ejemplo la lotería también sería un juego de azar 100%. Sin embargo, el póker no lo es un juego en el que la habilidad es lo que hace que un jugador pueda ganar o perder dinero en el largo plazo. Voy a demostrarlo a través de un simulador de varianza que descubrí el otro día, que bueno, hace unos días hice una simulación sobre la importancia de la varianza en el póker, que es muy importante y que está muy infravalorada, pero eso no quiere decir que el póker sea un juego de azar. Y es lo que quiero demostrar en este vídeo. Entonces, he simulado, para hacer la simulación lo más intuitiva y sencilla posible, y también porque, bueno, esto realmente es un programa que tampoco es lo suficientemente potente para hacer un número de simulaciones lo suficientemente grande, pero con las que vamos a simular en este ejercicio es suficiente para que la demostración matemática sea fiable, sea válida. Cualquier matemático que lo esté viendo y que no le guste incluso el póker, pues puede obviamente mandarme cualquier tipo de email o de duda que tenga, o si quiere si digo algo mal, pero vamos, creo que todo el razonamiento que he hecho es correcto. Entonces vamos a simular que que un jugador se dedica a jugar muchos torneos heads-up, mano a mano, cara a cara, como si fuese ajedrez, torneos contra otros jugadores, y el torneo es un torneo de dos jugadores y el ganador se lo lleva todo. Es decir, vamos a simular que son torneos de 30 euros, tú pones 30 euros o 28,5 más 1,5, que es la comisión que te suelen cobrar, un 5% he puesto, lo que te suelen cobrar las salas de póker por jugar un torneo GESAP contra otro jugador. Si tú pones 30 euros y si ganas, ganas 28,5. Y si pierdes, pierdes 28,5 más 1,5. Es decir, si ganas, ganas 28,5, que es el buy-in de la otra persona contra la que estás jugando. Si pierdes, pierdes 30 euros y la otra persona también pierde 30 euros. Y por decir así, la sala de póker se lleva 3 euros, 1,5 de cada uno de los dos jugadores que juegan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto nos da que a largo plazo tenemos un ROI. Si el póker fuese un juego de azar y únicamente influyese el azar, tendríamos un ROI del menos 5%, es decir, el porcentaje medio de lo que perdemos por la inversión es el 5%. Por cada 30 euros que ponemos estamos perdiendo 1,5 €. 5% la EV de esta inversión si el póker fuese un juego de azar. Y además tendríamos que decir, o podríamos simular que esto sería así, de hecho se podría comprobar, si en el torneo, en el heads-up que jugásemos, nos obligase la sala a ir all-in, a jugarnos todas las fichas los dos en la primera mano, casi como si fuese una ruleta. Es decir, yo en la primera mano tengo lo que tenga, all-in, y el otro también. Y así, pues todos los torneos que juegue. En ese caso, la influencia del azar sería del 100%, no habría habilidad, y entonces los resultados que tendríamos serían como el experimento que voy a hacer actualmente. Entonces he simulado que jugamos 70.000 torneos así, 70.000 torneos, de dos jugadores, cara a cara, y el que gana se lleva 28,5, el que pierde, pierde 30, ¿de acuerdo? Y he simulado, pues esto decía que la fuerza de este programa no es lo suficientemente para hacer una simulación. Ya requeriríamos programas como MATLAB, programas mucho más complejos, hechos probablemente caseros por informáticos, matemáticos, que se dedican a hacer esto. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas lo hacen mucho, simulaciones muy complejas. Aquí esto es un simulador de una web y no da para tanto. Pero entonces yo he simulado que vamos a jugar 70.000 torneos de este estilo y que lo van a jugar 5.000 jugadores diferentes. Vamos a poner a 5.000 personas que tienen un menos 5% de ROI, por llamarlo así, y que van a jugar 70.000 torneos cada una. Y vamos a darle bueno, lo acabo de simular. Bueno, voy a darle para que veáis que no he hecho. Vamos a reiniciarlo. Bueno, perdonadme un momento. Vamos a volver a abrir el programa para que lo veáis. Vamos a volver a introducirlo. Así os dejo pensando lo que vamos a hacer. Pero como digo, vamos a repetirlo. El programa se llama PokerDope. Y bueno, aquí lo tenemos, vamos a repetirlo otra vez, es decir, dos jugadores, el que campeón se lo lleva todo. Tenemos que estamos jugando un buy-in de 30 euros, de los cuales 28,5 van al pozo de premios y 1,5 en la comisión, y tenemos un ROI de menos 5. Vamos a simular 70.000 torneos así jugados por 5.000 jugadores, ¿de acuerdo? Y vamos a calcularlo.
y va a tardar unos segundillos y nos va a dar los resultados. Como lo vimos el otro día, en el ejercicio de la varianza infravalorada en el mundo del póker, vamos a obtener una función de distribución y vamos a obtener también una serie de sendas del proceso estocástico que estamos simulando. Hay que esperar, eso sí, porque el programa está iterando, como se llama, está haciendo todo este tipo de iteraciones. Claro, le hemos metido 70.000 torneos de 5.000 personas y tarda un poquitillo en realizar el cálculo. Aquí lo tenemos. Bueno, ya nos da el cálculo y aquí tenemos, bueno, esta sería la función de distribución de los jugadores en las que el mejor de todos, de estos 5.000 que hemos simulado, el mejor de todos pierde $83.000 y el peor de todos pierde $127.000. Estos serían las sendas de estos jugadores. Es decir, aquí el número de torneos, según va jugando torneos, pero mira, fijaros que, por ejemplo, después de los 2.000, pues hay alguno que sí que puede estar todavía en positivo. Luego lo vamos a ver qué pasaría si simulamos 300 torneos. Pero vamos a centrarnos en lo que nos permite. Esto sería la senda, es decir, el mejor de estos jugadores jugando un torneo de azar, un torneo GESAP cara a cara, en el que es azar 100%, o sea, nos ponemos a jugar y tiramos una moneda al aire, y el que si sale cara gano y si salgo curve pierdo, ese torneo de la moneda, estas serían las sendas de todos los jugadores que después de jugar 70.000 veces a esto. Sería imposible. De hecho, vamos a volver a simularlo y vamos a darle otros 5, vamos a meter a otros 5.000 más diferentes. Esto está haciendo que jueguen otros 5.000 personas este tipo de juego de nuevo. Hay que volver a esperar. Y ahora digo que aquí podemos poner 100.000 y saldrían todos con pérdidas. Vamos a ver con otros 5.000 más. Ya digo, si 100.000, pues el proceso tardaría 20 veces más de lo que estamos mirando ahora, que ya nos tarda unos segundillos. Está haciendo todas estas iteraciones. No sé si esto depende también de mi ordenador, de lo potente que sea el ordenador. Bueno, aquí tenemos una función de distribución muy similar, pero bueno, con otros resultados. Aquí en este caso el peor pierde 83.000 y el mejor, el mejor pierde solo 83.000 y el mejor gana 126.000, pero fijaros que todos los demás se sitúan aquí, todos pierden, de los 5.000 todos están en esta línea, unos pierden más, otros menos. Esa es la pequeña influencia que tiene esa varianza del póker, pero otra vez todos perdedores, todas las líneas de póker perdedoras. Fijaros en algunos datos, por ejemplo, con un 99,7% de confianza, bueno, la EV primero, la EV es menos 105.000, es simplemente multiplicar 70.000 torneos con de media, estás perdiendo 1,5 euros, pues 70.000 por menos 1,5, que es lo que estás perdiendo, tienes un ROI del 5%, pues estás perdiendo de media por cada torneo que juegas 1,5 euros, pues estás con menos 105.000. Aquí lo tenéis. La desviación típica es de 7.460, el ROI como el simulado es igual al real, menos 5%, con 70.000 iteraciones el ROI real tiende al simulado, y tenemos como con un 99,7% de confianza, es el 99,7% de estos jugadores van a estar comprendidos en que han perdido 82.000 o han perdido 127.000. Aquí habría que calcular con qué intervalo de confianza alguien podría acabar después de toda esta secuencia en positivo. Esto ya tendría que ser un matemático que me ayudase con algún, que inventase o crearse un sistema como esto, no sé si en Excel. Recuerdo yo que mi máster de finanzas cuantitativas, que realicé hace unos años, hacíamos simulaciones de estas, estaba rodeado de matemáticos, lo mío no son las matemáticas, es la economía, aún así aprendí muchas cosas y muchos conceptos. Y sé que se puede hacer a través de MATLAB, programar el intervalo de confianza en el cual alguien podría acabar en positivo, que al igual sería uno de cada miles de millones, por decirlo así, a lo mejor un intervalo de confianza del 99.999999999%, estaríamos entre 0 y X, y por ejemplo 180.000. ¿Vale? Lo que quiero decir es que nadie podría acabar en positivo después de esta secuencia. Bueno, pues tras ver esto, que es lo que ocurriría, como digo, si el póker fuese un juego de azar, vamos a ver la gráfica de un jugador de póker que juega GESAP y que tiene una muestra exactamente de la que hemos analizado aquí, de 70.000 GESAP. Y aquí la tenemos. Esto sería la ganancia total. En el eje, tenemos en el eje de las X el número de torneos que ha jugado, hasta 70.000, y a la derecha en miles de euros, cada significa 1.000, por ejemplo 105.000, 90.000, la cantidad de dinero que ha ganado. Y tenemos como la línea es totalmente opuesta a las que hemos visto si el póker fuese un juego de azar. Tenemos 70.000 torneos que ha jugado, 70.000 GESAP, y tenemos como, pues,
ha tenido una línea además lineal, es más o menos lo que nos dedicamos a la bolsa, lo que todo el mundo quiere, el sistema de trading que todo operador querría tener, un sistema con muy poca varianza y que fuese generando dinero. Obviamente, el esfuerzo de jugar 70.000 torneos es un esfuerzo que uno tiene que hacer y que muchas veces, pero está dedicando muchas horas diarias a generar esto. Pero al final él empezó, este jugador empezó en el año 2009 y actualmente pues lleva ganado 112.000 euros jugando este tipo de torneos. Y tenemos, bueno, al principio obviamente la gráfica se mueve con menos pendiente porque empezaría a jugar niveles más pequeños y pues luego ha ido pues probablemente aumentando el nivel según ha ido aumentando la banca, o por decir así, el dinero que tiene para invertir en esto, ¿no? Claro que aquí eso no quita que una temporada pequeña, por ejemplo, vamos a poner este año, empezó con el día 2 de enero tenía 110.000 y el día 6 probablemente casi 1.000 torneitos después. Pues esto es la varianza que tiene el póker, pues tenía lo mismo, a ver, por ejemplo, fijaros, el 2 de enero, pues tenía 110.000 y había jugado su juego 68.728. Fijaros como a ver, 110.300. Pues el 7 de enero había jugado el 69.500 torneos después y había perdido algo, había perdido 300. Obviamente, a corto plazo existe esa varianza de la que hablamos el otro día, que es lo que mucha gente puede llamar azar, pero a largo plazo, lo que siempre se dice, a largo plazo, el EV se materializa y se acaba teniendo el EV, o convergen el ROI que tiene uno con el ROI real y el ROI que va a obtener en una senda, en un sample, en su propio sample o su propia simulación. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, que cada torneo de media, más o menos he puesto los cálculos para más o menos medirlo con este jugador, que es Distaples en PokerStars. Tenemos 26,53 euros de promedio de apuesta. Tenemos aquí un montón de datos sobre, pues, puede estar una racha perdedora de 50 días, es la más larga que ha tenido. Estas rachas obviamente concurren. Y te dice, bueno, pues te dice que ha invertido 1.866.000 y ha ganado 2.063.000. Es decir, ahí tiene un ROI, que aquí lo pone, un ROI del 8,8%. Por lo tanto, lo que tendríamos que preguntar es, con un ROI, como habíamos puesto, de un menos 5% real, que es el póker, si fuese un juego de azar, el menos 5%, ¿qué probabilidad hay que después de 70.000 simulaciones hubiese una persona con un 8,8%? Yo diría que esa probabilidad es cero. Bueno, probabilidad cero no hay nada en la vida, pero la misma probabilidad de que mañana estallase un meteorito en la Tierra, o incluso aún una probabilidad menor que alguien tuviese una racha así, siendo el póker un juego de azar con muchos, todavía debido a la mala imagen del póker en el mundo y en los estereotipos que hay, pues piensa. Pues aquí queda demostrado, como en una serie larga, el póker pues no es un juego de azar y hay un edge claro que los jugadores pueden simular. Lo que decía, si ponemos 300 torneos, pues en 300 torneos, jugando al azar 300 veces, sí que tenemos que hay un 17,5% de jugadores que acabarían en beneficio. Hay algunas sendas, como veis, ponemos la senda del mejor jugador, tenemos un jugador que jugando con EV menos, por decirlo así, al azar, pues acaba ganando. Es lo mismo que en el casino, pues alguien puede acabar ganando después de 300 tiradas y pensar que lo está haciendo bien, cuando realmente ahí sí que se va a arruinar cuando juegue las 70.000 siempre, ya lo veis, que como máximo pérdida de 80.000. Y aquí pues veis como obviamente el mayor número de jugadores que estén jugando este juego, un 82%, están en pérdida, la mayoría de las sendas son pérdidas, pero hay algunas, una persona con mucha suerte, que después de 300 torneos en un juego de azar, que en este caso, si el póker fuese un juego de azar, una moneda que tiramos y dice quién es el ganador, pues habría algunos que pudiesen ganar en 300. Y como hemos demostrado ya a partir, de hecho, vamos a poner 20.000, en 20.000 ya yo creo que no hay ninguno que vaya a ser ganador de 5.000. Incluso podríamos aquí poner algo más. Vamos a ver si esto nos va, el último que haremos. Simplemente para que lo veáis, fijaros, en 20.000 tampoco sale nadie. Obviamente, la EV sigue siendo, es menor porque ha jugado 20.000, entonces 20.000 por 1 menos 5, la varianza es un poquito menor, pero bueno, todos los jugadores son perdedores. El que menos pierde 14.000 euros y el que más pierde 43.000. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros en eso, fijaros la función de distribución, no es positivo, en 20.000, 70.000 ya aún es muchísimo más claro. Pues nada, simplemente eso y quería comentaros, pues espero que con esto, pues algunos estereotipos del póker empiecen
a eliminarse en la sociedad y que vean que nos dedicamos a algo que tiene un estudio fuerte para llegar a tener el ROI que tiene este señor Shashkov. Ha tenido que estudiar mucho adaptarse a sus rivales, estudiar teoría de juegos, que es otra parte matemática que está metida en el póker, el equilibrio de Nash, y que a base de ese estudio y de ser mejores, ser más hábiles que los contrincantes contra los que jugamos, pues es con los que en el póker a largo plazo los jugadores tendemos a generar EV y a ganarnos las habichuelas como en cualquier otro trabajo y muchos haciéndolo de una forma divertida y disfrutando de ello. Pues nada, muchas gracias.